gusto que hayan venido a esta conferencia del día de hoy. Pues brevemente me llamo Gianluca Casarelli, tengo 33 años y como justamente han dicho soy de Nápoles. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchos aspectos interesantes de Italia, en particular referentes al arte y a la gastronomía. No solamente lo que es más general de Italia, que seguramente algunos de ustedes sabrán, sino lo más particular, lo que se refiere a mi tierra y algunas regiones de Italia. Bueno, primeramente les quiero dar la bienvenida y ciao a tutti, benvenuti, como se dice en italiano, ¿eh? Pues vamos a empezar justamente con un personaje que seguramente muchos de ustedes conocerán. Y se trata de Leonardo da Vinci. Antes que nada, ¿por qué él se llama Leonardo da Vinci? Porque Vinci era su borgo, como se llama en Toscana, que es un pequeño pueblo de donde era originario. Y pues es un genio no solamente de Italia, sino que pertenece a la cultura universal. Porque bueno, realmente, como sabrán, Leonardo da Vinci se dedicó a muchísimas disciplinas. No solamente fue pintor, arquitecto, sino que también fue ingeniero, matemático, diseñador, y parece que también haya intentado la construcción de algunas máquinas para volar. Además, le interesaba la física, la anatomía y muchísimas disciplinas más. Así que, como pueden entender, por eso se le dice genio universal. Pocos son artistas y menos genios es lo que tenemos. Pues aquí, como pueden ver en mi presentación, pongan mucha atención porque hay algunas frases en italiano como justamente para darles una introducción al idioma y también para que se animen a estudiarlo en futuro, espero próximamente. No se preocupen porque voy a hacer la traducción en algunos casos, si las palabras son muy complejas. Ok. Bueno, en esta pequeña poesía que me gustó porque está escrita como en un estilo infantil, ¿no? Pero en italiano. Dice, yo me llamo Leonardo da Vinci. Durante las diferentes épocas me han definido como un inventor, un ingeniero, un pintor. Y también alguien dice giocoliere. Giocoliere es uno que le gusta jugar, porque a él le gustaba también jugar e intentar diferentes cosas. Y fue también un maestro de las máquinas de guerra. Saben ustedes que en la edad griego-romana se daba mucha importancia a la construcción de estas máquinas. Pues la época del Renacimiento en Italia, que va de 1400 a 1500, se caracteriza precisamente por la renacencia de lo que son el resplandor del periodo griego-romano. Bueno, en este texto también dice que me llamo Leonardo y me gusta jugar, porque él realmente es lo que hacía, jugaba con la luz en sus pinturas, como veremos en un momento, con el agua, con el sol, con la luna y con el tiempo. Bueno, él iba atrás del tiempo, pero a veces como que se perdía, intentando descubrir algo más que en aquella época no existía. Pues la palabra que más podría definir Leonardo da Vinci en toda su vida es precisamente una búsqueda. Ahora veremos de qué se trata. Pero a veces eso le ocasionó también un cierto ambiente de opresión en la misma Italia que en este momento, cuando él nació en 1452 y más adelante se encontraba muy dividida. Nuestra historia como península, ya que hoy tenemos 20 regiones y tenemos 60 millones de habitantes, mi región está al sur, en la Campania, pues en aquel momento Italia estaba tan dividida que cada región tenía un señor. Había condes, había duques, y en el estado del Vaticano, abajo de la Toscana, en el centro de Italia, estaba la Iglesia Católica, que en aquella época eran los patrocinadores más grandes de los artistas. Precisamente en un cierto momento, no encontrando un patrocinador adecuado a la que eran sus expectativas, Leonardo da Vinci, como dice, tuvo que descubrir algo más y pues se fue a Francia con los reyes de Francia, el rey Francisco de Francia, que precisamente fue su anfitrión en aquella época, y precisamente Leonardo da Vinci, cuando diseñó también sus máquinas voladoras y otras máquinas de guerra, se encontraba también en Francia, donde murió en el 1519, en el castillo de Amboise, en Francia.
Pues bueno, algunas obras muy conocidas que seguramente ustedes habrán, si no visitado, visto muchísimas veces en programas de televisión o en imágenes. Aquí viene en mi diapositiva un autorretrato o una imagen de Leonardo da Vinci, porque él también le gustaba autorretratarse, pero ya tenía una cierta edad, estaba anciano, como se dice. Y bueno, sus obras más famosas y conocidas son El hombre vitruviano, de 1490, toma el nombre de Vitruvio, el arquitecto más grande de la edad romana. La última cena, que ahora iremos a ver, hay una actividad interesante con eso, atención, para el italiano, y la Gioconda o la Mona Lisa, que es una obra que se ha convertido, yo podría decir, casi en un fetiche en el mundo, porque es algo que muchos han intentado darle una interpretación que pero no se ha encontrado, porque, bueno, es una obra muy enigmática. Y bueno, la última cena o l'ultima cena, come si dice in italiano, tiene fecha de 1495 a 1498, cuando estamos casi ciertos que haya llegado a su fin, digamos, esta obra. La Gioconda, como han visto, es la Mona Lisa, es de 1503-1504. Y el hombre vitruviano es un poco anterior. También hay muchísimas obras más. Yo decidí seleccionar esta porque son las más emblemáticas. Pues bueno, aquí pueden observar los nombres en español de los 12 apóstoles que acompañan a Jesús, Gesù en italiano, la figura de Cristo. Bueno, primero, ¿dónde está esta obra? Esta obra está, después me dirán quién de ustedes ha visitado Milán. Bueno, en la ciudad de Milán existe el que se llama el Refectorio de Santa María delle Grazie, que es prácticamente un convento de origen medieval en la cual pueden encontrar esta obra. Bueno, les doy una recomendación, si quieren algún día irla a ver, si no la han visto todavía, tienen que reservar con mucha anticipación, si es posible por internet, para que encuentren en época normal, que no sea de pandemia, con 6 meses de anticipación o un año, para que tengan espacio, porque obviamente hay muchas solicitudes de todo el mundo. Y bueno, vean esta imagen, por favor, de la izquierda a la derecha, en mi pantalla, y la suya será de la derecha a la izquierda. Bueno, vamos a ver los nombres y vamos en brevedad a analizar el contexto y el significado de esta obra. Bueno, vamos en grupos de 3. Les aconsejo mirar esta obra y contemplarla en formas de 3, porque siendo 12 apóstoles, Leonardo pensó dividirla en 4 bloques de 3, como pueden observar. Y la figura de Jesús, o Gesù en italiano, está aislada en el centro porque obviamente es el punto de atención de todos. Pues bueno, tenemos Bartolomé, que en italiano se dice Bartolomeo, así aprenden algunos de los nombres en italiano. Giacomo Minore, bueno, este es el más diferente en español porque decimos Santiago el menor, así que es un poco diferente. Andrés, que creo que es también parecido, Andrea. Oh, y ojo a este segundo bloque de 3, porque aquí tenemos uno de los protagonistas más importantes de toda la historia de los evangelios y obviamente de la pintura. Bueno, se trata de Pedro, Pietro, Giovanni, Juan y obviamente uno de los protagonistas de esas historias de los evangelios, que es Judas Iscariote, que en italiano se llama Giuda Iscariota, conocido como el traidor de Jesús. Pues bueno, si nos movemos a la segunda parte, donde vemos Tommaso, Giacomo Maggiore, que sería Santiago el Mayor, Felipe, Filippo, Mateo, en italiano va con doppia T, con doble T. Esa es la diferencia, porque en italiano tenemos muchas dobles consonantes. Por si se animan a estudiarlo en futuro, ya sabrán que hay muchas dobles consonantes. Y bueno, y tenemos Simone, que es Simón, y Tadeo, también aquí con la doble consonante, que es Tadeo en español. Y como ven, Jesús está en el centro. Pues bueno, para darles más contexto de esta obra, aquí el aspecto revolucionario es que la figura de Jesús está en el centro, pero el momento más importante no solamente es la presencia de Jesús, sino la celebración de la Eucaristía,
que es uno de los momentos más importantes. Y bueno, para meterle el contexto de esta obra, para que sepan de los que estaban hablando, porque muchos de ustedes dirán, pues, ¿de qué hablan? ¿Por qué se mueve? Como ya en Italia tenemos la costumbre de mover mucho las manos, pues ya en aquella época existía, ¿eh? Estamos hablando de finales de 1400. Pues precisamente por eso el sentimiento más importante de esta obra es el desconcierto, porque están representando el momento en el que Jesús anuncia que justamente uno de ellos será el traidor, lo va a traicionar. Y justamente ustedes ven todos los apóstoles que mueven las manos y tienen expresiones de desconcierto, también de miedo, de temor a lo que pueda pasar. Y la figura de Jesús, como pueden ver, pues parece que no le afecta todas las reacciones que están alrededor de él, porque podemos ver que tiene una expresión, como diríamos en italiano, impasible, ¿no? O sea, como que está aislado en una cierta paz cuando está anunciando eso, y no le provoca este pavor o este temor que tienen los apóstoles. Pues ese es uno de los aspectos más importantes de la obra. Aparte, como les decía, la representación de todos los personajes. Obviamente, si tienen preguntas durante esta presentación, no se aguanten, no se esperen hasta el final, las pueden hacer, obviamente, para que si tienen alguna duda, alguna curiosidad, me gustaría saber su opinión. Pues ese es el Leonardo da Vinci. Pues el Renacimiento italiano se puede decir que ha producido de los genios más grandes de la historia, no solamente del Renacimiento, sino de toda época. Y como ustedes sabrán seguramente, aparte de Leonardo da Vinci, ese es el segundo, ahí veremos si es por importancia o no por importancia, porque cada uno de nosotros puede tener ciertas preferencias. Después les diré las mías cuáles son. Bueno, este es Michelangelo Buonarroti, conocido como Miguel Ángel. Leonardo es Leonardo siempre. Pues Michelangelo Buonarroti también era de Toscana, de esa región de Toscana, muy, muy conocida en el mundo por sus paisajes, por sus campos. Pues Michelangelo Buonarroti, di Lodovico Buonarroti Simoni, así como era su nombre completo en aquella época, siempre había dos nombres, dos apellidos, y él nació en 1475 y murió en 1564. Su vida fue bastante larga, pero veremos también que su personalidad en algún momento llegó a ser muy oscura, muy cupa, bueno, también por circunstancias de su vida. Pues Michelangelo Buonarroti trabajó en muchísimas ciudades de Italia, en Florencia, en Venecia, en Bologna, Venecia, Firenze, en italiano, ¿eh? Bueno, creó siempre muchas obras de valor, pero yo quisiera dar una fecha muy importante en su vida, ya digamos que estaba todavía joven, y en 1498, les mencionaba antes en el caso de Leonardo, el rey de Francia, Francisco I, en este caso un cardenal francés, ya que Francia en aquel momento patrocinaba muchos artistas italianos, un cardenal francés que se llama Jean de Villiers, le encargó en Roma una de sus obras maestras, la estatua de mármol que conocen ustedes como la Piedad. En italiano se llama Pietà, con acento en la A. Una obra maravillosa por los sentimientos que les transmite a todos los que la vean, que está en los museos vaticanos en Roma. Espero, si no los han visitado, puedan visitarlos algún día. También con reservación, si posible. Los ideales clásicos de la belleza, del naturalismo, son los que se representaban en esta obra. Pero bueno, una vez que Miguel Ángel regresó a Florencia alrededor de 1500, 4 años después, en 1504, creó una de sus grandes esculturas, aparte de la que les acabo de mencionar, que es el David, en italiano se dice di Michelangelo, el David. La locación originaria era la Piazza della Signoria, fuera del Palazzo Vecchio, que son los lugares emblemáticos de la città di Firenze. Pues era la sede del gobierno de la ciudad, el comune, como diríamos hoy en italiano, ¿no? El Palacio Municipal, que es una de las estatuas y de las obras más conocidas del arte
occidental. Y bueno, hoy en día se encuentra muy cerca, siempre en Florencia, pero en la que se llama la Galleria de la Academia. Bueno, la época más grande de Miguel Ángel, aparte de la de Florencia, fue obviamente Roma. Justamente les dije en la introducción de la importancia de la división geográfica de Italia. Pues en la que hoy se conoce como Ciudad del Vaticano, en aquella época se llamaba Stato Pontificio, que era el Estado pontificio, o sea, del Papa. Y bueno, el Papa en aquella época, además de ser la grandísima autoridad religiosa de la religión, era también uno de los patrocinadores más importantes de las obras de arte. Ustedes solo imagínense que en aquella época, si no era como en el caso de Leonardo, que fue el rey de Francia, si no era el Papa, era muy difícil para un artista tener una afirmación de la que hoy definiríamos como universal. Porque precisamente el Papa, la amistad o la enemistad del Papa era fundamental para cualquier artista de aquella época que aspirara como Miguel Ángel a ser el mejor de todos. Pues bueno, la historia de Miguel Ángel cuando fue llamado a Roma por el Papa Julio II, otro nombre, en español es Julio. Bueno, le encargó algo precisamente no tan sencillo como nos puede parecer. Ahora les voy a dar un recorrido por la Capilla Sixtina, pero espérense un momento, nada más. Van a ver la volta de la Capilla Sixtina, la Capella Sistina. Bueno, esa es su obra maestra del punto de vista pictórico. Pero los quiero poner una vez más en contexto, porque el Papa daba por hecho la cosa de que Miguel Ángel tuviera que pintar eso y hacerlo como el resplandor universal de la iglesia, como un símbolo que se mantuviera con el pasar de los siglos. Pero Miguel Ángel como profesión se consideraba primeramente un escultor, como les acabo de decir, por el David, por la Piedad. Entonces la pintura la consideraba como un desafío muy grande en aquel momento, no porque no fuese capaz, sino porque, como les voy a enseñar ahora, pintar la Capilla Sixtina, observen mi posición, era ponerse en una posición precisamente como yo estoy ahora, pero tenía que trabajar, digamos, suspendido en ciertas estructuras y estar en esta posición todo el día por diferentes meses. Y no lo digo yo, pero por su misma definición, Miguel Ángel decía, la Cappella Sistina mi chiedete di dipingere qualcosa che è un granaio. ¿Cómo se traduce eso? Pues un granaio es, creo que decimos en español, un establo, ¿no? Literalmente como era un artista, un genio que le gustaba también provocar, pues el Papa obviamente se quedaba con cierta expresión así. ¿Cómo es posible que un artista pueda definir la Capilla Sixtina, que es nuestro lugar más importante desde el punto de vista artístico, le diga granaio, o sea, el granero, el establo? Pues por la posición en que él sentía que tenía que trabajar, en la que tuvo que trabajar, que era muy incómoda. Bueno, con estas premisas podemos decir que la realización de esta obra fue muy difícil, complicada, le afectó también a la salud de este artista, no solo salud física, sino mental. Como veremos en los años posteriores, Miguel Ángel empezará a escribir muchas memorias, poesías. Él también fue, como decimos muy en italiano, prolífico, ¿no? O sea, produjo muchas poesías, en la que también hablaba de algunas experiencias muy negativas de su vida, su carácter con el pasar de los años. Fue muy triste después. Pues bueno, vamos a dar el recorrido que les prometí. En este momento, bueno, nos vemos por internet, pero yo los voy a llevar a Italia, dentro de la Capilla Sixtina. Y pues no vamos a tener que reservar nada por internet porque lo vamos a ver directamente aquí en esta pantalla. Pues estoy precisamente en la página de los museos vaticanos. Me encanta porque podemos dar un recorrido virtual de esa se llama Volta de la Capella Sistina, como pueden ver. Pero primero les voy a enseñar cómo luce. Después me gustaría saber quién la visitó, quién, bueno, alguna vez vio videos o programas de eso. Pueden ver aquí la entrada de la que luce como la Capilla Sixtina y entramos en las salas con las obras más importantes de toda la historia del arte, no solo del Renacimiento y de la Iglesia Católica. Pues si ven aquí la entrada, al fondo seguramente conocerán el Giudizio Universale, el Juicio Universal de Michelangelo,
que es una obra posterior. Y aquí pueden ver eso, pero nos vamos acá en Zoom para que lo puedan ver más de cerca. Pues obviamente, por los temas que vamos a tratar durante esta conferencia, vamos a describir solamente en brevedad. Observen, por favor, las 9 historias que ven en el centro. En el centro de su pantalla, así, observen esas historias. Yo las voy a contar de mi parte baja de la pantalla, que es derecha, y será la izquierda para ustedes, pero bueno, observen estas 9 historias centrales porque son del libro de la Génesis. En italiano la Génesis es femenino, en español decimos el libro del Génesis. Pues bueno, son las 9 historias fundamentales de Génesis que tiene 50 libros. Pero bueno, estas obras maestras que le llamamos capolavori en italiano, pues son de una belleza extraordinaria. Pero bueno, les voy a decir una por una, digamos cómo se llaman, si no es que ya lo saben, pero bueno, es muy interesante porque lo voy a decir en italiano, sí, para escuchar algunas palabras. Bueno, la primera que vean de abajo es la separazione della luce dalle tenebre. La separación de la luz de las tinieblas. El segundo que ven, precisamente donde ven el sol, es la creación de los astros, de las estrellas y de las plantas. Pues son de los momentos más importantes de que abren el libro de la Génesis, que Miguel Ángel pintó ahí. Dirán, ¿cómo hizo todo eso en esa posición? Pues es increíble, ¿verdad? Pero bueno, es lo que les contaba. La tercera historia que ven aquí es la separación de la tierra de las aguas. Otro momento muy importante. Pero bueno, ojo a la historia número 4, porque esta es tan famosa, pero tan famosa así como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci o l'Ultima Cena. Esta es un emblema del arte del Renacimiento y de Michelangelo, porque él es la creación de Adamo, como se dice, la creación de Adamo. El famoso episodio en lo que se tocan los dedos índices, aquí Dio y Adamo. Esta es seguramente tan famosa que pues aquí la vemos en esta posición que es la número 4. Pues en la número 5 precisamente está solamente la creación de Adán. Y en la 6, en la 5 pueden ver la creación de Eva. Pues bueno, en la 6 viene el episodio que todos conocemos de la narración del Antiguo Testamento, de la Biblia, de lo que es precisamente il peccato originale, come diciamo in italiano. Il peccato originale è la cacciata dal paradiso terrestre. La expulsión, decimos en español, cacciata. Bueno, es el famoso episodio de la mela, la manzana, del serpente, muy famoso. Pues hay 3 episodios más después de eso, que es el sacrificio de Noé, como ven aquí, que es el número 7. Y en la número 8 tenemos otro episodio tan famoso que es el diluvio universal, ¿no? L'arca de Noé, gli animali, ¿no? Los animales, tantos conocidos. Y bueno, y en el último que pueden ver hasta la izquierda aquí, que es su derecha, es la ebbrezza de Noé. ¿Qué significa ebbrezza en italiano? Es como decir embriaguez. Pues bueno, también ellos se embriagaban en esta edad, pues es un episodio muy famoso en la historia religiosa y también en la historia del arte. Pues bueno, espero que después tengan algunas preguntas por eso, pero bueno, hay muchísimos episodios más que en algún otro momento en futuro espero poderles contar. Pero bueno, hay 20 historias a los lados que también muestran los antenati, que se dice antepasados de Cristo, los profetas, las sibilas, que eran las profetisas de la Edad Antigua, y muchísimo más. Pues bueno, si esto les gustó, va a haber cosas que les van a gustar más ahora. Este fue el recorrido virtual por la Capilla Sixtina. Pero bueno, vamos a llegar al tercer gran artista, no por importancia, no por jerarquía, porque después me dirán sus preferencias, pero bueno, es Raffaello Sanzio, Leonardo, Michelangelo, Raffaello. Pues Raffaello Sanzio fue el que entre ellos tuvo la vida más corta, porque realmente él nació en una región que se llama Marche, las Marcas, en la costa adriática de Italia,
nació en 1483. Y bueno, la cosa tan curiosa es que el día que él nació, que fue el Viernes Santo, nos acordamos históricamente que era Viernes Santo en aquel momento, en 1483, nació el 6 de abril y murió el 6 de abril de 1520, a la edad de 37 años, considerando que Leonardo y Miguel Ángel, los dos murieron mayores a los 65 años, sino que tenían 70 o 75, pues Rafaelo tan joven murió, pero fue un genio de tal magnitud. Bueno, les confieso que es mi favorito entre ellos. Ahora veremos por qué. Porque Rafaelo, también conocido como Raffaello di Urbino, fue tan brillante en su vida tan breve que alcanzó una fama, yo diría, igual a la de Leonardo y de Michelangelo, pero en este poco tiempo de carrera logró ser tan amado y muchos lo consideraban, o se consideraba en aquel tiempo la rivalidad entre Raffaello y Michelangelo, como muchos sabrán. Pues muriendo a los 37 años, es todavía considerado uno de los mayores pintores de todos los tiempos. En italiano le decimos pittore. ¿Qué es lo que Raffaello, siendo tan joven, absorbió de Leonardo da Vinci? ¿Qué absorbió de Michelangelo? Bueno, de Leonardo perfeccionó lo que era la composición de las figuras, como hemos visto en la última cena, ¿no? Pero de Miguel Ángel aprendió, como vieron o acaban de ver en la Capilla Sixtina, darle vida a sus personajes, que parece que están hablando en una pintura, por todas las expresiones que tienen, con el uso del chiaroscuro, el claroscuro y el dinamismo. Pues bueno, vamos directamente al punto, porque aquí quiero mucha atención por parte de ustedes. Vamos a ver un breve video de 2 minutos sobre una de las obras más importantes, y bueno, debo confesar que es mi favorita también, es de la stanza de la Segnatura, porque a Raffaello le encargó siempre el mismo papa del que hemos hablado antes, Julio II, le encargó pintar nada menos que los departamentos privados del papa, que hoy conocemos con diferentes nombres. Bueno, uno de ellos y el más importante es la stanza de la Segnatura. Estamos hablando de 1508-1511. Pues bueno, entre las pinturas más importantes que tenemos ahí, tenemos la disputa del Sacramento y la Escuela de Atene, porque estas representan el punto más alto del Renacimiento en Roma, son esas pinturas de Rafaello. Y no lo digo porque es mi favorito, sino que es así en verdad. Y después de la stanza de la Segnatura, tanto le gustó al Papa que dice, vamos a continuar con eso. Y eso es lo que se empezó a poner en conflicto con Michelangelo. La stanza de Heliodoro, en 1511-14, y como tercera la stanza dell'incendio del Borgo, así se llama, o di Borgo, en 1514-1517. Espero que estén disfrutando tanto eso como lo disfruto yo, porque la escuela de Atenas, la escuela de Atene, es, como les decía, la stanza de la Segnatura, que en español se llama Sala del Sello. Pues el genio de Urbino, como se llama Raffaello, por la ciudad de proveniencia, la realizó entre 1509 y 1510. Pues fíjense que ahora les voy a mostrar ese pequeño video de 2 minutos para que puedan ver qué tantos filósofos, si les gusta la filosofía griega, pueden identificar ahí adentro. Pues bueno, hay más de 20 filósofos que no solamente son de edad griega, también son contemporáneos. Entonces, del periodo del Renacimiento. Pues sin hablar más, primero vemos este video de 2 minutos que pues hablan en italiano, pues me gustaría que lo vieran también para que escuchen cómo se describe. Muchísima atención a eso porque después les voy a comentar de más de esos personajes. Pues atención, vamos a verlo. Voy a expandirlo. Dura 3 minutos, ¿eh? La scuola di Atene è un affresco realizzato da Raffaello intorno al 1510, della larghezza di quasi 8 metri. È conservato nella stanza della Segnatura, una delle 4 stanze vaticane adibita un tempo a biblioteca papale e tribunale ecclesiastico.
L'affresco rappresenta alcuni antichi celebri filosofi intenti a discorrere tra loro in un immaginario edificio classico. A sinistra della scena domina la statua di Apollo, mentre a destra quella di Minerva. Sotto sono dipinti due rilievi, una lotta di ignudi e un tritone che rapisce una nereide. Al centro figurano i due principali filosofi dell'antichità, Platone e Aristotele. Platone, dipinto con le sembianze di Leonardo da Vinci, regge in mano la sua opera Timeo ed indica il cielo con un dito, indica il mondo delle idee. Aristotele regge l'Etica e tiene il palmo della mano a mezz'aria, rivolto verso terra. A sinistra Socrate, in una veste di colore verde, dialoga con il gruppo di persone che gli sta davanti. Attorno a loro e ad altri filosofi e matematici sono raccolti in gruppi i loro seguaci. Più a sinistra c'è Epicuro, alle cui spalle è presente Federico Gonzaga Fanciullo. Al centro, in primo piano, c'è Eraclito, con le sembianze di Michelangelo che appoggia il gomito su un grande blocco, mentre all'estrema destra troviamo con i tratti del Bramante Euclide, che disegna a terra. Inoltre è raffigurato Pitagora, intento a scrivere su di un libro. Unica donna della scena, sulla sinistra, è la matematica d'Alessandria Ipazia, che sembra essere l'unico personaggio che volge lo sguardo a chi guarda l'affresco. Nessun altro infatti sembra sia interessato ad entrare in contatto con l'osservatore. Infine, i due giovani che si trovano all'estrema destra, in vesti contemporanee all'epoca della creazione dell'affresco, sono degli autoritratti di Raffaello stesso con l'amico e collega Sodoma. Pare che il ritratto di Eraclito sia stato aggiunto ad opera compiuta. Infatti, nel cartone preparatorio disegnato dallo stesso Raffaello, conservato nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano, non compare questa figura. Probabilmente l'autore, dopo aver visto il lavoro di Michelangelo nella Cappella Sistina, si è sentito in dovere di aggiungere il ritratto del rivale nel suo affresco, dandogli le sembianze del filosofo greco. Il punto di fuga dell'affresco sta tra le figure dei due grandi, Aristotele e Platone, quasi a voler indicare che il vero abbia le caratteristiche intuite da questi due filosofi considerati il centro dello sviluppo del pensiero occidentale. Pues muy bien, espero que... Vamos a dejar de... Ok. Ok, un momento. Listo. Espero hayan disfrutado ese video porque, bueno, me gusta el hecho de que hubiera esta descripción de todos los personajes en italiano. Veo una mano levantada de Mario. No sé si gusta hacer una pregunta. Veo una mano, creo que sí. Mario. Hola. Hola, hola. Bueno, mi pregunta es ¿qué impacto o qué importancia también tuvo Giotto di Bondone? Bueno, hablando de Giotto y de Cimabue, ellos fueron los anticipadores, bueno, y también un tercero personaje que es Donatello, fueron los anticipadores de todo lo que se fuera a elaborar en la época del Renacimiento. Pues Giotto y Cimabue por lo que se refiere a la pintura, y Donatello también por la escultura. Entonces, toda la preparación que esos artistas tuvieron entre 1100 y 1300 fue fundamental por el despertar del Renacimiento, desde el punto de vista de la representación de las figuras que ahora estaban, como pueden ver, centradas en el hombre y en otra perspectiva. También veo otra mano de Natasha. De todas maneras, al final pueden hacer más preguntas y ahora también, como gusten, ¿eh? Natasha. Hola. Hola, buenas. Me gustaría saber si usted considera cuál es el favorito o el preferido de todos los italianos. Si usted sabría el dato. Como artista, sí. Bueno, yo creo que el favorito para todos es Leonardo da Vinci. Por haber sido este genio universal de los que les contaba.
Pero bueno, en Italia somos un país muy dividido, en realidad. Es difícil dar unas estadísticas sobre eso porque hay quien les agrada uno que otro. Somos un país tan polarizado que hay partidos para todo, de fútbol, de política, de arte. Entonces también ahí hay facciones que se separan. Pero si tuviera que contestar tu pregunta, Leonardo da Vinci le pertenece a Italia, al mundo de forma más extendida, más allá del arte, como les decía, de la ingeniería y de la arquitectura. Espero haber dado una respuesta que más o menos sea satisfactoria, pero Sí, bueno. gracias. Bueno, en caso yo no pueda ver, bueno, me comparten su nombre en el chat, bueno, si no al final hacemos también más preguntas. Pero bueno, para regresar un momento a ese video, que no nos olvide de escribir un poco más de lo que dice. Pues bueno, en el centro ven obviamente Platón y Aristóteles. Pues básicamente la importancia de esos dos filósofos es universal, no solamente de la cultura griega. Y pues precisamente estos dos gestos del mundo de las ideas de Platón y de todo su sistema filosófico y de Aristóteles, que al contrario le dice no, la mano para abajo, porque Aristóteles tenía un enfoque más científico, que lo llevó a ser también el maestro pedagogo y formador de Alessandro Magno en Macedonia. Imagínense la importancia de esos dos hombres, la época. Pero bueno, vieron también Sócrates, pero también la figura más importante es que tal vez no todos lo saben, no todos nos habíamos percatado, que es Heraclito, este filósofo griego que pero tiene el semblante de Michelangelo. Y como justamente decía en el video, me gusta mucho este aspecto porque la rivalidad que esos artistas tenían iba hasta un cierto punto porque también había la apreciación del genio que tenían, el reconocimiento. Y pues justamente parece que fue agregado en un segundo momento, porque al principio no estaba esta figura. Precisamente después de que se viera todo lo que Michelangelo estaba produciendo en Roma, como les dije, pues Rafael se sintió en deber de agregar su gran rival. Y pues en la parte derecha, como pueden ver, aquí esta figura aquí con sombrero negro, pues es Rafael o como autorretrato. Y también vieron que en el video mencionaba el aspecto importante de Opazia, que es la única mujer y que es la única que parece estar viendo hacia nosotros, porque todos los demás, como ven, están en sus discusiones filosóficas y no hacen caso al espectador. Pues debo decir que presenté esta obra porque es tan importante desde el punto de vista artístico y cultural y me gustaba que pudieran ver también algunos nombres en italiano de esos filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Heraclito, ¿no? Y muchos más. Pero bueno, si pensaban que esto era la parte más rica, pues también tenemos muchas cosas más de las que les voy a hablar. Y vamos a dirigirnos ahora sí más hacia mi ciudad, que es Nápoles. Bueno, les voy a introducir esta figura de Luigi Vanvitelli, que es un grandísimo arquitecto. Nos vamos más adelante, que es en el periodo que va entre 1700 y 1773. Pues precisamente ese es el periodo en el que vivió este gran arquitecto que nació en Nápoles y murió en la ciudad de Caserta, que para ubicarlos en la región, que mi región de campaña está a 30 kilómetros. Y bueno, la importancia de Luigi Vanvitelli, que además era hijo de un pintor holandés que se llamaba Gaspar van Dittel, es que se dedicó a la construcción, al final me dirán cuántos de ustedes la conocen, de la Reggia di Caserta, el Palazzo Reale di Caserta. Es como nuestra Versalles. Bueno, según yo, me gusta decir que también es más bonita porque, bueno, ahora verán, porque, bueno, ahora sí que es a preferencia. En fin, esta obra es tan importante porque ahora veremos también las fuentes que tiene a su interior. Es una síntesis de lo que es el barroco, que venía de 1600, porque ya estábamos en 1700, y en el pleno de esta época, la que llamamos el arte neoclásico. Pues bueno, la importancia de la Reggia di Caserta, del Palazzo Reale, se debe al hecho de que se construyó, además de todo un parque, Las Fuentes, por el rey Carlo di Borbone, la importantísima familia di Borbone, que era originaria de España y de Francia, y que gobernó en el sur de Italia, de donde yo soy originario, por muchísimos siglos. Y podría decir que nos dieron más los gobernantes extranjeros que los mismos gobernantes de nuestro país, de Italia, o todo lo que hicieron por nosotros desde el punto de vista artístico.
Pues bueno, resulta que además de este parque que ahora vamos a ver de inmediato, también tenemos el acueducto Carolino, los puentes de la valle, porque tenían que abastecer de agua el entero territorio. Bueno, para que veamos más directamente de lo que estoy hablando, miren, aquí estamos. Pues esa es la entrada, obviamente. Ahora les voy a mostrar todo el interior, todas las fontanas, las fuentes, porque está todo muy bonito y precioso. Yo fui varias veces ahí, así que puedo decirlo, conozco, digamos, directamente. Pero bueno, les doy algunos datos generales para entender de lo que estamos hablando. Tiene una superficie de 120 hectáreas, una longitud de 3,3 kilómetros, 3,3 kilómetros. Pues en general, realmente si vamos a incluir también lo que es el palacio que está a su interior, como pueden ver, donde hay un precioso museo con muchísimas obras. Y considerando esta plaza de entrada, que también es muy grande, y el parque, vamos a llegar a 4 kilómetros de extensión. Pues bueno, considerando también el acueducto, que ahora les voy a mostrar, vamos a llegar a 40 kilómetros. O sea que es algo realmente muy grande, digamos, enorme. Pero bueno, vamos a ver un momento las imágenes de algunas fuentes. Pues bueno, en orden les voy a mostrar que hay 6 fuentes monumentales, le fontane. En alto a la izquierda pueden ver la primera, que es la Fontana de la Margarita. Pues sí les va a parecer algo muy sencillo, porque realmente lo es, porque es la primera y está en la entrada. Para no querer asustar directamente a los espectadores que llegaban o a aquellos que lo visitaban, es una fuente que se coloca en la entrada, al lado de las ramas laterales que llevaban a las residencias del rey y de sus hijos, donde pasaban el tiempo libre. Pues bueno, yéndonos más para allá, vamos a ver los nombres de las otras fuentes de fontane. La Fontana dei Tre Delfini, pueden ver, es bueno, tienen una apariencia así muy curiosa, pues justamente. La realizó el escultor Gaetano Salomone, muy famoso en aquella época. La número 3 es la Fontana di Eolo, pues considerado el rey dei venti, y tiene 28 estatuas como punto, digamos, que la distingue de todas las demás. La número 4, que es la que pueden, bueno, la Fontana di Cerere, que bueno, es también aquella que se encuentra en un lugar donde pueden ver que hay más espacio al lado de las ramas laterales. Es muy placentero dar un paseo en este parque. Hay que tener cierta resistencia y que no haga calor para percurrirlo completamente. Bueno, al final hay un restaurante, pues ya se cansaron, tienen hambre, tienen sed, pueden ir ahí. Pues aparte, estas fuentes, como les acabo de mencionar, también tenemos la número 5 y 6, que son la Fontana di Venere Adone, y aquí están, y de Diana y Ateone, que como pueden ver a la derecha es la última fuente del parque, ya al final el premio que van a recibir. Y pues al lado o detrás de esta fuente es donde vemos el acueducto, que de esta altura que les mencionaba antes es que tenía que abastecer todo el valle. Pues bueno, mencionamos solamente este episodio muy famoso de Diana y Ateone, que como saben, Diana era la dea de la cacha, la diosa cazadora. Pues resulta que había Ateone, que era un tal cazador, que como pueden observar, se va de alguna manera transformando, porque para ser lo que se dice mirón, guardone, por estar mirando a la diosa que estaba desnuda, pues le tocó un castigo tremendo, porque lo transformaron en lo que era un venado. Pues justamente no estaba permitido a los humanos ver a los dioses, en particular en un momento que se estaba desvistiendo y se estaba lavando. Y pues eso le tocó. Y esta es la sexta y última estatua que concluye la Reggia di Caserta, este palacio real, como lo llamamos. Pues bueno, espero que les haya gustado verlo, porque también tengo un pequeño video de eso. Solamente eran 2 videos, pues ese es el segundo. En realidad no es un video descriptivo, porque es un video solamente lo que van a ver, lo que yo les conté, pero para que lo vean directamente, porque si no van a decir, pues hacemos palabras y no vemos en realidad lo que estoy diciendo. Así que vamos a verlo, es muy breve, de 2 minutos.
Muy bien, espero les haya gustado, pues realmente se trataba de ver de lo que estaba hablando. Pues escogí esos dos videos porque para mí eran los más significativos de esta presentación, tanto la pintura de la Scuola di Atene como la Reggia di Caserta. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Espero que les esté gustando todo eso porque ahora vamos a ver brevemente la obra de Caravaggio. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Bueno, nos queda un poquito de tiempo. No sé si gusta que pasemos a las preguntas de las personas que nos están viendo. Ah, sí, bueno, todavía iba a hablar de la comida, de muchas cosas, pero bueno, sí, si quieren hacer preguntas. Pues sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta o pasamos al tema de la comida directamente. Así es, bueno. Ok, veo Bernarda tiene una pregunta. Adelante, adelante. Una pregunta, no es más, aparte del italiano, ¿manejan otros idiomas como el inglés? Eh, me- Sí, ah, Bernarda, sí, al final vamos a dar una pequeña explicación, pero no sé si tengan preguntas de Italia para ser específicos. sí. Gracias. Yo tengo una pregunta, no sé cómo Bueno. levantar la mano. Sí, 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 Aquí. aquí la estoy viendo, también veo otra mano. ¿Ah, Sí, sí? adelante, adelante. Sí, 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 Bueno, yo la veo, me aparece ahora, sí. sí, gracias. Sí, Bueno, primero que nada, qué bonita presentación y pues gracias. gracias por el contenido. Eh, Gracias por atenderla, por estar aquí. Me gustaría alguna recomendación para leer, porque no sé qué leer. Quiero aprender italiano, pero no sé bien qué leer, qué Sí. literatura, pero también no quiero algo muy pesado porque pues estoy empezando, ¿no? Ok, Y no sé bueno. si tiene alguna recomendación. Claro, ¿como qué libro te gustaría? Digamos, de una enciclopedia de arte o algún libro de algún escritor, autor en particular, para saber lo que te puedo recomendar, porque la hora que la literatura es muy variada. ¿Cómo qué te Ah, gustaría? pues no sé, me gusta la filosofía, el arte, la historia, Ok, pero perfecto. pues igual de filosofía no sé si sea buena idea porque serían temas supongo densos y pues al empezar no creo que, pues no sé, me confundiría, ¿no? Pues bueno, lo que yo te podría recomendar es empezar a leer alguna enciclopedia de arte a través de imágenes y descripciones, así el estilo que yo lo estoy haciendo, para que como estás diciendo no se te haga muy pesado, porque bueno, tal vez leer una obra a primer impacto así completa en italiano sería difícil. Pero bueno, te puedo recomendar, por ejemplo, bueno, si te gustaría leerle poesía de Michelangelo, las poesías de Miguel Ángel, creo que también vienen en algunas versiones bilingües, por si te gustaría verlo más, digamos, del punto de vista más cercano a lo que era, no sé, la visión de este autor, porque también hay muchísimos libros de la filosofía. Nicola Bagnano es un gran filósofo de Salerno, cerca de Nápoles. Te recomiendo Historia de la Filosofía si también te gustaría eso. También veo otras personas. Ana, tienes una pregunta, así puedo contestar las preguntas de todos. Ana, Hola, hola. pues nada, simplemente quería como decir que pues me está gustando mucho, me parece muy chévere. Am, hace ¿Sí? como 5 o 6 años más o menos, yo estuve en Italia, Ah, am, pero lo conocí muy como por encimita, fue como un viaje más como católico, entonces nos llevaron como a las basílicas y algo así. sí, Entonces como que estoy como identificando con algunas cosas, pero con otras como que no tanto y sí. siempre pues como desde esa vez me ha como interesado conocer mucho más, e intentado aprender como de a poquitos el idioma y pues como las comidas y todo eso, y me parece como súper chévere, pues yo pensaba que era como algo más superficial o algo así, pues como el webinar, y no sé, la verdad me ha encantado. Ah, perfecto, te agradezco el comentario. Pues realmente yo pensé, para contestar tu pregunta, pensé no hacer algo genérico como siempre, ay, hablar de Italia, de la Sí, boloñesa, de estas cosas que todos sabemos. Entonces digo, yo voy a tomar ciertos temas, pero vamos a agarrar también para que la gente se anime, le guste
no sé, poder participar en un futuro. Así pues, gracias, qué bueno que te haya gustado. Lidia, también veo una pregunta, después de Lidia, Andrés y después Paola, en el orden. Lidia. Sí, hola o Hola. chao, Hola, chao, chao. para ir más o menos practicando, ¿no? Sí, cierto. Bueno, yo no soy de México, la verdad, soy de No. Honduras. Ah, bueno, pues es país hermano de México, estamos cerca. Sí, Yo vivo en México también. este, la verdad que a mí me gustaría aprender bastante el italiano, ¿verdad? Después de manejar ya el inglés, Mm. me encantaría poder tener la oportunidad también de viajar, conocer principalmente lo que es la Capilla Sixtina, porque Sí, desde años que justamente. uno viene del colegio y todo eso, uno le viene enseñando todas esas obras, más en la parte de música, ¿verdad? Cuando se hablan de los Sí, artistas y todo. sí, Entonces, esa es como mi mayor pasión, por decirlo así. sí, Y también tenía una pregunta acerca de cómo claro. se leen así los números grandes en italiano. Ah, bueno, ¿te refieres a los numerales cardinales, como por ejemplo decir 2021? Este. Sí, así. Ah, ok. Bueno, eso se dice 2021. ¿Mm? Pues los nombres en italiano se escriben todos juntos. Se separa solamente un milione, que es un millón. Y pues bueno, veo que has apreciado mucho la Capilla Sixtina, la Capella Sixtina, pues justamente era uno de los temas que pensé seleccionar para este webinar. Pero pues muy bien, saludos también a Honduras. Y Andrés, adelante con tu pregunta. Buonasera. Buonasera, come stai? Eh, Tutto bene. Ah, tutto bene, perfetto. Ahí Grazie. intento. Yo como aficionado del calcio, Ah, es- certo, anche io. quiero saber sobre todo cómo se vive ahí la pasión, sobre todo para ti lo que debe ser el Derby del Sol, lo que es el Napoli-Roma o algún otro. Ah, sí, no, pues bueno, es que esa es una pregunta muy interesante como todas las demás, pero es una pregunta diferente. Precisamente tenía pensado en esa presentación, pero por la amplitud de temas no pude hablar de Maradona como figura importante por el Napoli, pero sí, el fútbol en Italia se vive como algo visceral, se dice, porque es algo que va más allá. No, no sé, diría que en México, en alguna parte, se vive, sí, con pasión, pero pues ya termina el partido, pues ya se acabó. Pero lo que es Italia, yo diría que el único comparativo pudiera ser igual es Argentina, porque pues por la colonización italiana, pues la manera en la que se vive el fútbol en Italia es de forma, diría, desesperada, y Nápoli es una de las ciudades donde por el equipo es todo lo que importa cuando juega el Nápoli. Bueno, por la mayoría de la gente, por supuesto. Sobre todo muy apasionados y muy exigentes. Ah, ¿Algún dos? sí, sí, exigentes por lo general, pero hacia todos, ¿eh? Le exigen a todos. El capitán del Napoli es Insigne, que es de un pueblo cerca de Nápoles, es el primero a que les exigen. Pero tú vas en otros equipos, también les exigen. Hasta el último de la tabla les exige, pero una gran plaza como Nápoles, pues les exigen más porque antes de la pandemia se llenaba el estadio y pues es eso. Pero bueno, pregunta muy interesante. Ahora veo, Paola. Veo muchas preguntas, qué bueno, me gusta que pregunten. Hola, Hola. yo tengo dos preguntas como principales. Ok. La primera es cómo empezar como ya formalmente el italiano. Sí. Evidentemente ahorita sin clase, porque yo ahorita no puedo, pero Okay. cómo empezar en mi cuenta. Bueno, de no poder ahora empezar a estudiar, bueno, aquí has encontrado la escuela correcta, bueno, espero en un futuro te puedas inscribir en alguno de los cursos de italiano, pero bueno, ¿cómo empezar? Yo siempre recomiendo basarse mucho en la comunicación, que es mi método. Más que ver el alfabeto, la primera clase me gusta ver cómo presentarse, cómo tener una conversación, hasta de 5 minutos, haciendo preguntas de come ti chiami, dove vai, cosa ti piace, qué te gusta, cómo te llamas, de dónde vienes. Entonces siempre le recomiendo enfocarse en esas expresiones de comunicación, porque es lo más importante, hablar un idioma. Ahora también veo muchas preguntas. Claudia. Después viene, bueno, Claudia primero. Ciao, io ho Claudia. una domanda. Oh, perfecto, benissimo. Ok, no sé, algo relacionado de pronto que me puedas recomendar con el cine italiano, de pronto que esté relacionado también con el arte. Oh, muy bien. Pues qué buena pregunta que alguien preguntara de cine, porque también ese era uno de los temas, pero será para otra ocasión. En este caso, ¿qué te recomiendo? Yo recomiendo Federico Fellini, que es
nuestro director más grande, y no solo de Italia, sino del mundo. Pues te recomiendo la película La Dolce Vita, de 1962. Es la famosa película de la escena de la Fontana di Trevi, con Marcello Mastroianni, que es uno de los actores más famosos de la historia, y la sueca, Sverese Anita Ekberg, ¿no? Donde se meten en la Fontana di Trevi. Pero es una película tan profunda que se relaciona también a muchos aspectos simbólicos de la vida y del arte. Pues te recomiendo este director y sus 24 películas, si es posible. Soy experto de este tema, así que qué buena pregunta. Pues bueno, ahora veo Ana. Ana. Hola. Hola. Bueno, mi pregunta, bueno, es sobre dos cosas, Ok. sobre la arquitectura italiana, Sí, porque a mí me llama muchísimo la atención la arquitectura sí. y la política. Sí, pues bueno, la arquitectura, digamos, bueno, si te gusta a ti la arquitectura del Renacimiento, pues obviamente Roma o Florencia, pero si te gusta más el periodo barroco, por ejemplo, más allá de mi ciudad, que es Nápoles, te recomendaría una ciudad de Puglia, que es Lecce, para ver la arquitectura barroca. Pero bueno, en el caso de Nápoles no nos dará tiempo hoy, pero aparte de la Reggia di Caserta que está seca, tenemos el Maschio Angioino, que es como nuestra fortificación defensiva de construcción de la Edad Media. Hay el Castel del Lobo, que es un castillo que está a la orilla del mar. Pues hay mucha arquitectura muy interesante. Y bueno, también está Venecia, que es conocida, pero bueno, es como uno prefiere qué ciudad le guste más. Veo otra mano levantada que pero me dice iPhone y no sé cómo se llama, pero bueno, si gustas hacer una pregunta, adelante, me dices tu nombre también. Ciao, mi chiamo Ah, Sarai. bene, piacere di conoscerti allora. Grazie. Bueno, yo no puedo muy bien italiano. Estudié el básico, pero realmente me encantó muchísimo. Oh, Y yo escucho mucho algunas canciones en italiano. bien. Sigo algunas personas que son famosas ahí en Italia, Sí. pero yo quisiera saber si hay algún diccionario, porque a veces en el traductor de Google yo pongo una palabra que Mm, dicen y, o sea, a veces no me la traduce bien mm, y yo me quedo como que ya me quedo ahí sin saber, vea, qué es. sí, Entonces, yo quisiera saber si hay alguna aplicación especial para claro, italianos, o claro. sea, así súper bien, que me pueda Perfecto. ayudar a conocer esas palabras que quizás a veces solo está en la traducción en italiano, vea, que no se puede traducir quizás en español, pero que se acerque más para uno más o menos, ¿sabe? Sí, Eso. claro, claro. Pues bueno, muy buena pregunta. Se te recomiendo un diccionario italiano donde puedes ver también en algún otro idioma por ahí, pero bueno, es un diccionario que se llama, bueno, mejor te digo el nombre del periódico porque es el Corriere della Sera. El Corriere della Sera es el periódico más importante de Italia, es de la ciudad de Milán. Pues tiene una aplicación en línea que se llama Dizionario Sabatini Coletti, porque son dos grandes gramáticos de la lengua italiana, que hicieron este diccionario en línea para que tú puedas ver todas las definiciones de las palabras en italiano. Y junto a eso tú lo puedas comparar con lo que tienes, por ejemplo, en Lingüe o Reverso, estos diccionarios que te dan la traducción. Pues sí, definitivamente el Google no es bueno porque a veces se inventa traducciones que, como tú dices, a veces ni se pueden traducir. Así que te recomendaría estos dos, el de italiano y el otro para que lo compares tú al idioma español. Ahora, Profesor, ¿le sí. podemos dar la palabra a Andrea Martínez? Sí, Lo sí, que pasa claro, es es que, que no me aparece aquí, pero sí, adelante. Sí, 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 cómo sí, no. adelante, Andrea. Ok, y después sigo con los demás que veo aquí. Sí, así es. Adelante, Andrea, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Oh, primero que nada, le quería decir que la presentación estuvo muy interesante y que aprendí muchas cosas ok, gracias, muy bien. y que mi pregunta es, he estado estudiando italiano por más o menos un año y medio, aprendiendo mucho, pero Ok. una de las preguntas que siempre he tenido es que sé que hay muchos dialectos en el país de Italia Sí, y, sí, más de 300 en realidad. y quería saber si como usted como italiano o se le hace un poco más fácil entender otros o también tengo una amiga del norte de Italia que antes ella vivía en el sur Ok, y me dijo que ella como parte pues, del sur, ¿no?
Sí. me hacía un poco más sencillo entender todos los dialectos en vez de la gente que pues era de otros, o sea, áreas, zonas, así. Sí. Ay, perdón. Y la última, que es de esto también, es que piensa usted que como, no sé, como una persona con el idioma de italiano como un segundo idioma, Sí. ¿puede ser sencillo o cree que sea difícil aprender uno de los dialectos? Pues bueno, excelentes preguntas, porque esto va en la geografía lingüística de Italia. Para contestar tu primera pregunta de estos más de 300 dialectos, en mi caso, puedo decir que el dialecto napoletano, el napolitano, es el más importante del mundo. Pues no lo digo yo porque lo dicen las estadísticas de las lenguas más habladas en el mundo, pues resulta que el napolitano es el dialecto más hablado en el mundo. Cuanto a la otra, a la dificultad de los dialectos sí varía de zona a zona. Para darte un ejemplo más concreto, en la región de Cerdeña, que es una isla abajo de Córcega, que pertenece a Francia, pues hablan el dialecto sardo, pero fíjate que este dialecto, o fíjense todos, que es más parecido al catalán, porque los mercaderes catalanes que colonizaron esta isla, pues dejaron arraigado, desde el punto de vista lingüístico, en el dialecto de esta gente, la raíz catalana. Entonces, por un sardo que está separado de Italia, del mar, venir a Italia a hablar su dialecto es incomprensible por la mayoría de nosotros, pero sería más comprensible por un catalán y viceversa. Y bueno, el napolitano de cierta manera es un dialecto que muchos de los extranjeros que van ahí o por un periodo lo aprenden. No es un dialecto tan complicado como te podría decir el sardo, como te mencioné. Pero bueno, todas las ciudades y todos los pueblos tienen su dialecto que más o menos se aleja del italiano estándar, porque para concluir, pasamos a la siguiente pregunta, el italiano estándar, como lo conocemos, deriva del toscano, del dialecto de Florencia en particular. De ahí viene la lengua italiana, de la de Dante Alighieri, ¿no? Que es nuestro escritor más importante. Pues bueno, ahora ven aquí César, ¿gustas hacer tu pregunta? Y después Natasha. Salve, Gianluca. Salve, buonasera. Bueno, ya me acabas de casi responder la pregunta que tenía. Yo soy de Chile en realidad, no de México. Ah, bueno, pero mucho gusto. Lo que pasa, voy por mi cuarto idioma, me gustan mucho los idiomas y quería hablar sobre el dialecto napolitano, que sí era claro. mucha la variación una vez que uno aprende italiano para aprenderlo, es muy complicado. ¿Y Sí. de dónde venía? Sí, bueno, yo, como decía, soy de Nápoles, pero bueno, si vas para tu cuarto idioma, pues te recomiendo, bueno, en mi caso, con mi método que es muy conversacional, yo siempre logro tener una inclusión de todos para que puedan aprenderlo de la forma más sencilla posible. Y pues, digamos que basarse en la conversación es un aspecto fundamental, porque si uno hace las cosas demasiado gramaticales, a veces como que puede ser complicado, pero el aspecto de la conversación, si vas para tu cuarto idioma, no sé qué más idiomas hablas, pero se te facilitará el italiano. Y pues felicidades que siendo de Chile has ganado 2 Copa Américas de fútbol. Pues bueno, felicidades también. Gracias, Mile. Prego. Ahora sí, Natasha, también tu pregunta. Sí, profesor. Sí. Acaba de mencionar que hay variantes de la lengua italiana, ¿no? Sí, claro, exactamente. Tengo una enorme curiosidad sobre cómo se escucha, si sería el acento o las palabras que cambian. Esa es mi enorme duda, curiosidad. Sí, bueno, te puedo decir una frase en napolitano, por ejemplo, no sé, ¿qué podríamos decir? A ver, diríamos hola muchacho en español, ¿no? Diríamos ciao ragazzo en italiano. En Nápoles se dice, wey, guayo, ¿no? No, a veces no es entendible al principio, por supuesto que no lo va a hacer porque es algo nuevo, pero si uno vive 6 meses ahí, después empieza a entender, porque mucha gente en Italia, fíjate, y todos, pues a veces no hablan el italiano a nivel más informal, hablan el dialecto. Es lo que me comentaba una vez una persona que era de Costa Rica. Dice, fui a ver mis antepasados de Italia en el sur de Calabria, la última región de la bota, de donde yo vivo, a 300 kilómetros, y dice, pero pues, tengo que aprender el italiano, pero si aprendo italiano, ellos hablaban en dialecto. Pues digo, sí, porque mucha gente, más en los pueblos, en las ciudades de nivel más informal, habla el dialecto. Y así es eso. Mario, creo que es la última pregunta que veo. Mario. Bueno, mi pregunta es ¿el Véneto como de qué región de Italia es? Y si es bueno, fácil de aprender.
El Véneto se encuentra en el norte de Italia, al lado de Lombardía, de la región de Milán, ves Véneto y que colinda con Austria. Ahí se encuentra la región de Véneto. ¿Y aprender ese dialecto es muy difícil también? ¿O? Bueno, es algo más complicado que el dialecto napolitano, pero es un dialecto que tiene mucha historia. Pero bueno, considera que el Véneto tiene también raíz lingüística diferente, siendo que Véneto perteneció a Austria en algún momento, y pues los alemanes nos regalaron el Véneto en 1866, así que también es, desde el punto de vista histórico y lingüístico, muy interesante.